la Biblia, me encantaría que fueran. Estamos finalizando básicamente el capítulo 6 de Segunda a los Corintios y estamos específicamente al final de este capítulo, así es que si por alguna razón se han perdido parte de la conversación que hemos tenido semanalmente, quiero recordarles que en esta ocasión estamos hablando acerca del concepto de separación y del propósito de tal separación, que en este caso es purificación, y hablamos un poquito acerca de esto. Les recomiendo semana tras semana, abran su boletín, adentro hay varios artículos que son de importancia para nosotros, y uno de ellos tiene que ver con la comunicación que tenemos, así es que la tarjeta que está ahí de oración, peticiones, necesidades, nos encantaría que hicieran uso de ello, así es que por favor tómense el tiempo para usarla esta mañana. Capítulo 6, versículo 14, y es donde estamos esta mañana, aunque voy a regresarme al versículo 1 en un momento, pero antes de entrar en eso, déjenme recordarles que este subtítulo o título que tiene aquí definitivamente va a describir lo que estamos tratando de hacer como iglesia. Y recuerden que esa es una carta que está escribiendo el apóstol Pablo a una iglesia, y en particular una iglesia que él ha iniciado, él la plantó, son amados de él, y realmente ese es el mensaje que hemos tratado de compartir cuando inicié este capítulo 6 semanas atrás. Este es el epicentro, esta es la médula, la razón, y si de alguna manera pudiéramos recordarlo, porque lo he estado repitiendo cada semana, y habla y posiciona a la iglesia como colaboradores con él. Y aquí es donde semanas atrás expliqué acerca de la gracia de Dios, que esta palabra de colaboradores, obviamente que nos unimos a su propósito, nos unimos a lo que Él es y el mandato que Él tiene. Y la pregunta que yo hice, o la pregunta que trato de presentar constantemente, es ¿qué es lo que hace que este evento suceda? Porque si no somos colaboradores, potencialmente la palabra es espectadores, en lugar de contribuir, estamos nada más esperando a que se nos dé. Y tengo la impresión que esa es la imagen que hoy existe de Dios. Si Dios realmente existe, Él existe para bendecirme a mí. Cuando yo clamo a Él, más vale que Él haga lo que yo pienso, lo que yo siento. Él tiene que tener mi propia idiosincrasia, Él tiene que entender mis dolores, mis sentimientos, y todo eso está incluido, pero realmente ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que nos da el privilegio de unirnos. Y la pregunta que yo hacía era, ¿qué es el medio para que suceda? Y aquí es donde entra la palabra gracia. Nos da la impresión que la iglesia trágicamente ha olvidado eso. Y a raíz de ese olvido, Pablo tiene que recordarles, porque lo que estaban haciendo, por eso la palabra exhortación, estaban recibiendo la gracia de Dios en vano. Y otra vez, piensen en términos de esto. Si no estás colaborando, potencialmente estás nada más absorbiendo, estás extrayendo, estás viniendo al Señor simplemente para ver de qué manera Dios me bendice a mí. Inclusive, yo no estoy en contra de hablar del cielo, pero recordemos que el cielo no es el propósito principal por lo cual venimos a Cristo. Venimos a Cristo para traer el cielo a la tierra, no simplemente para ir al cielo cuando muramos. ¿Vemos la diferencia? No es más, nada en contra de el Señor nos permita así y nos dé esa esperanza de saber que vamos al cielo, pero de aquí a que lleguemos, que acerca de la misión, y la misión otra vez es ser colaboradores con Él. Por lo tanto, esto lo explicamos la vez pasada también, dentro de esa colaboración, cómo sucedió y qué es lo que implica una experiencia que tiene dos caras, como una moneda tiene dos caras, así es la experiencia de ser colaboradores con Él y no tomar la gracia de Dios en vano. Esto implica que es una experiencia instantánea y es una experiencia. Ahora, nuestra tendencia, y eso es importante recordar, nuestra tendencia, la Biblia fue escrita con una idiosincrasia un poquito diferente a la de nosotros. Nosotros como personas del siglo XXI en el hemisferio donde vivimos, acá en nuestra cultura, nosotros pensamos en una u otra. ¿Cuál de los dos es? O es instantánea o es progresiva. Nosotros pensamos en cuestión cronológica, pensamos de manera lineal, pensamos blanco y negro, o es un sí o es un no. La mente de los hebreos, la mente de la Biblia como se fue escrita, ellos escogieron, o su perspectiva, es que presentan verdades en lo que tiene que ver con tensiones irresolubles, que esto parece contradictorio, pero realmente es un misterio. Que no es lo mismo, misterio no es contradicción. Entonces, en la mente de ellos, de la Biblia, presentan la salvación como dos experiencias que realmente es una. Y cuando hablamos de instantáneo y progresivo, es que el hombre es completamente, instantáneamente salvo, y esa salvación es lo que produce que seamos colaboradores, fue a través de la gracia, pero simultáneamente es progresiva.
Entonces, la manera que lo hemos explicado con respecto a esto es que el hombre es completamente salvo, pero gradualmente salvo. Entonces, en el espíritu, porque es lo que somos, no lo que tenemos, no tenemos un espíritu, somos un espíritu, somos instantáneamente salvos. Nuestros pensamientos y emociones van siendo gradualmente conquistados o tomados o poseídos, aunque ya han sido completamente poseídos, pero también un componente de madurez. Llamamos esto santificación. La manera en que lo ilustré la vez pasada es que si piensan en términos del espíritu, es lo que viene siendo la locomotora. Aquí está el poder, aquí está la fuerza, aquí está lo que eventualmente va al cielo. ¿Por qué? Porque saben que cuando morimos, tanto intelecto como emociones cesan, ¿verdad? En el sentido de que la persona ya no puede pensar y la persona ya no puede sentir. Pero lo que habita para siempre es nuestro espíritu. Entonces, si la vida fuera un tren, ese sería el espíritu. Y el espíritu es lo que conduce todos los vagones, que serían en este caso los pensamientos o el intelecto. Entonces, instantáneamente salvos, progresivamente salvos, y dijimos la semana pasada que el cabús, que es el último de los vagones, sería en este caso las emociones. El reto que está encontrando el apóstol Pablo es este, es lo que encuentra en la iglesia. Encuentra una iglesia que en lugar de ser conducida por la locomotora, la iglesia está siendo conducida ¿por quién? Entonces, una vez más, Dios no está en contra de lo que sentimos. O que tengamos sentimientos. Dios está en contra cuando mis sentimientos o mi intelecto, lo que siento y lo que pienso, que entre paréntesis, pensamientos y sentimientos eventualmente dan a luz acciones, conducta. Entonces, cuando pensamos en la conducta de alguien, es el producto de estas dos cosas fusionadas. Entonces, Pablo lo que está recordando a la iglesia es que importantes que son, no pueden ser lo que domina la vida del cristiano. La vida del cristiano tiene que estar dominada por el espíritu. Y en este caso, si es salva la persona o porque somos salvos, este espíritu que habita en nosotros no es la mejor versión de nuestro espíritu, es el espíritu de alguien más. ¿Es el espíritu de quién? De Cristo, ¿verdad? Es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, este Espíritu Santo vino en Hechos capítulo 2, descendió, ¿sí? Cristo ascendió al Padre, que es donde está la segunda persona, y la tercera persona es la que literalmente ha tomado control de nuestro espíritu. Entonces, el estira y afloja en nuestras vidas típicamente es que este orden lo invertimos, tendemos a invertirlo. Satanás es experto para navegar nuestros sentimientos, e inclusive somos una cultura que a nivel de sentimientos y pensamientos lo hemos exaltado, idolatrado y aún satanizado. De tal manera que hoy en día mucha gente, de acuerdo a sus emociones o lo que siente, piensan que eso define su vida, cuando realmente mis sentimientos no definen. No, otra vez, no estoy en contra de los sentimientos, siempre y cuando estén sometidos, sojuzgados, ¿a qué cosa? Al Espíritu de Dios que habita en nosotros. Y Pablo está navegando esto con la iglesia. A raíz de esto, ¿sí? Cuando ese orden es invertido, es cuando entramos en la conversación donde estamos ahorita. Es donde empezamos a negociar la razón por la cual hemos sido salvos, y esa negociación, ¿sí? Eventualmente se puede transmitir, se puede percibir, o lo puedes otra vez pensar o sentir que básicamente has perdido la salvación. Que mi hijo realmente no es salvo, porque si fuera salvo, mi hijo no hubiera hecho esto, mi nieta no hubiera hecho esto, mi esposo no. Empiezas a describir la identidad de la persona basada en su conducta. Y uno de los distintivos del cristianismo es que la identidad de la iglesia está basada en la conducta de una sola persona, y no es la de la iglesia, es la de Cristo. Entonces, lo que Cristo hizo, lo que Cristo dijo, es lo que define lo que somos. Entonces, este es el estira y afloja que está presentando Pablo en 2 de Corintios, de tal manera que para evitarlo, o el contraste, el antídoto a caer en esto, ¿sí?, es que recordemos que se requiere de una Biblia completa, ¿sí?, para presentar ¿a quién? No al Cristo que me conviene, no al Cristo que me enseñaron, no es el Cristo de la Navidad, no es el Cristo de la Semana Santa, que se ha convertido como en íconos de celebraciones. Tenemos el 4 de julio, tenemos el Día del Trabajo, tenemos el Memorial Day, y nada en contra de esas celebraciones, pero la persona de Cristo es más que una celebración, ¿me explico? Es más que eso. Entonces, mi punto es este, que para conocer al Cristo completo, adivinen qué, necesito el consejo completo de Dios, que es la palabra de Dios. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? No para una mejor vida aquí en la tierra, no para que me vaya bien en todo lo que hago, no para que las cosas se alineen. Se requiere todo eso para alcanzar la meta por la cual fui salvo.
y decir de mi vida que está completa, sí, eso implica que otra vez, que si mi vida está representada por un tren, sea gobernado por la locomotora, no por el caboose. Entonces aquí es donde tenemos que tener cuidado, porque en la cultura en que vivimos, esta es la cultura en que vivimos hoy en día, y creo que es la cultura de los corintios, es que este orden se ha invertido también, y empezamos con nosotros, y yo determino quién es Él. Por lo tanto, voy a la iglesia donde se predique lo que de antemano yo creo que es Él. No podemos seguir haciendo eso, ¿me explico? Es su palabra quien introduce, ¿sí?, al que va a cumplirla, que es Cristo, y eso es lo que forma el criterio en mí. A raíz de esto es lo que estamos hablando esta mañana, y aquí es donde empieza ese propósito. Una vez más, el propósito es un cristianismo en su totalidad, ¿sí? Decimos en inglés wholeness. Es totalidad, no es parcial, no es casi, no es domingo sí, pero jueves no, es completo en todo el tiempo. Y por eso Pablo, batallando con una iglesia que no está llevando a cabo esto, una iglesia que esto en lugar de completo, lo quieren parcialmente, o la palabra es sincretismo, que es cuando agarras la Biblia y otra cosa más, es la Biblia y otras corrientes, la Biblia y lo que me enseñó mi abuelita, la Biblia y lo que me pasó cuando tenía 14 años, otra vez, nada en contra de abuelita y nada en contra de los 14 años, pero es la Biblia solamente que me produce ¿qué cosa? A un Cristo completo para formar mi criterio. No está sucediendo, y eso es lo que Pablo dice: no estéis unidos, porque lo estaban, en yugo desigual. ¿Con quién? Otra vez, la definición de un incrédulo no está basado en lo que pienso o en lo que pasó, porque antes iba a la iglesia, ahora no voy. No, está basado en lo que dice la Biblia, modelado ¿por quién? Por Cristo. Entonces Cristo es el estándar, Cristo es la plomada, Cristo es la vara de medida. Por lo tanto, Pablo dice: hey, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Esta unión, hasta cierta manera, lo que está implicando, y esta palabra reducir realmente lo que implica, está explicando el que sentemos parámetros. Cuando ven el estacionamiento, por ejemplo, allá afuera en el estacionamiento tenemos diferentes señalamientos que hablan, y dice: este es para visitantes, este es para handicap, decimos, que tiene personas que tienen alguna dificultad física para poder caminar distancias entonces las ponemos a un lugar donde es necesario. Todos esos reglamentos que tenemos es lo que sería la cuestión de que tiene que haber reglamentos en la relación que tenemos de intimidad y personal con un sistema que está afectado por el pecado. Entonces, no nos pide que nos aislemos de Él, pero que tengamos un parámetro de cómo, porque otra vez, allá afuera, si no hubiera líneas para el estacionamiento, potencialmente cada quien se va a estacionar donde quiera. Potencialmente no va a haber orden, por dónde entramos, por dónde salimos, ¿me explico? Entonces, piensen en términos de que Pablo está hablando a una iglesia que han olvidado eso, y como producto de ello se han unido en yugo desigual. Entonces, piensen en términos de cuáles son los parámetros. ¿Cuáles son los parámetros de cómo me voy a relacionar con mis compañeros de trabajo? Parámetros cómo me relaciono con, y empiecen ustedes a ponerlo y aplicarlo en cada aspecto de la vida. Y voy a decirlo una vez más, por favor escúchenme. Porque importante que es que sepamos esto es extremadamente importante que nuestros hijos y nietos tienen que seguir esto. Por favor escúchenme. Es más importante todavía que veamos cómo Cristo se relacionó con el mundo. Eso es lo más importante. Porque lo que yo pienso de cómo mis hijos, mis nietos y mi esposo o mi ex esposa deben de hacerlo, tiene valor, pero no es lo más importante. Lo más importante es cuando mis hijos, a través de mi vida y de mi enseñanza, pueden abrazar, cuando la siguiente generación empieza a tomar decisiones de acuerdo a lo que dice no tanto mi abuela o el pastor previo. ¿Quién lo dice? La palabra de Dios. Entonces ese es el reto. El reto es cómo le hacemos para transmitir estos valores a otras personas. El ejemplo que quiero usar, sobre todo por el lenguaje de no unirnos en yugo desigual, y aquí es un ejemplo de los patrones de este mundo, es que en la cuestión del matrimonio. En la cuestión del matrimonio, en la cultura en que vivimos, literalmente lo presentan como un birrete. El birrete es lo que se pone el gorrito cuando uno gradúa, como símbolo de graduación. Entonces, es lo que hoy en día la gente, si ustedes ven las películas, si ven, no sé, la cultura en que vivimos, el matrimonio es la expresión más importante. ¿Y cómo lo sé? Esta es la manera en que lo sé. Porque cuando el matrimonio por alguna razón sufre, o se desvanece, o se fragmenta, y llegan al punto de divorcio, potencialmente ese matrimonio se convierte en mi identidad.
y dependo en lo que mi esposa, mi esposo, cómo me acepten. Y otra vez, no estoy en contra de ello porque el matrimonio obviamente tiene una relación muy íntima, por eso estamos hablando de los patrones en la relación íntima que tenemos unos con otros, pero en este caso, al ponerlo como birrete, como la experiencia suprema y más grande, si no tenemos cuidado a nuestros solteros, ¿sí? Hijos, nietos solteros, potencialmente les comunicamos que la soltería es una enfermedad. Porque no se casan, tienen que casarse. Y otra vez, Dios permite que se casen, pero independientemente de si se casan o no se casen, y aquí está un punto medio, ¿qué es la palabra? Controversial, y esto lo hemos estado hablando acerca de nuestras reuniones de búsqueda de pastor, porque la Biblia habla de que tiene que ser esposo de una sola mujer. Entonces la pregunta es si ese versículo significa que tiene que estar casado. En otras palabras, la iglesia en la búsqueda de pastor consideraría a un pastor de 32 años que nunca se ha casado. ¿Sería un candidato o no? Pero la Biblia dice que tiene que ser marido de una sola mujer. Entonces, mi punto es este, que hay diferentes interpretaciones, pero aquí está al final de la conversación, importante que es esto, la cultura lo presenta como un birrete. La Biblia presenta el matrimonio como una base, no tanto como la meta, sino como una base. ¿Por qué? Y esa es la razón. Porque a la luz de la Biblia el matrimonio es simplemente un enganche, es una megaphone, es una bocina que está anunciando lo que está por venir. ¿Por qué? Porque lo que tenemos al final de la jornada es otro matrimonio, que es el matrimonio entre Cristo y la iglesia. Entonces la relación matrimonial lo que está haciendo está anunciándole al mundo, esto es lo que significa no solamente el evangelio, porque en esa relación de evangelio existe esta intimidad, y la intimidad que el evangelio nos presenta es intimidad ¿con quién? Con el Cristo completo, que es introducido a través de ¿qué cosa? De una Biblia completa. Entonces, esta es la razón por qué estoy usando este ejemplo de lo que está diciendo de no unirnos en yugo desigual, porque este es el estira y afloja que yo veo en la cultura hoy en día. Extremadamente importante que sepamos la diferencia y sobre todo porque el propósito, en mi opinión, y entre paréntesis, basado en esto, porque esa es mi convicción y estoy abierto a diálogo, esta es la razón porque cuando alguien me pide que los case, a menos que estemos dispuestos a estar de acuerdo en ello, yo no los puedo casar. O yo escojo no casarlos. Porque la mayoría de los cuando nos casamos, o cuando se casan nuestros hijos o nuestros nietos, típicamente no estamos pensando en lo que está por venir, estamos pensando en qué cosa, en lo de ahorita. Porque lo amo, porque tenemos 2 hijos, por eso necesitamos casarnos. Entonces, otra vez, no estoy criticando la manera en que la gente lo dice, lo piensa, pero si me vas a pedir que te case, cuando yo te case y hagamos la ceremonia, yo voy a anunciar que la unión de ustedes, lo que está haciendo, está anunciando lo que está por venir. Y lo que está por venir es la experiencia de Cristo con su iglesia. Entonces, es difícil para mí casar a alguien que no es parte de una iglesia o que no es parte de la familia de Dios. Porque ¿cómo puedes anunciar algo de lo cual no crees o no has pertenecido? ¿Tiene sentido esto? Entonces, otra vez, es un privilegio casar personas, pero tiene que haber parámetros en todo ello. Y Pablo termina diciendo, esa es la razón que no quiero que se unan en yugo desigual con personas con diferente idiosincrasia, diferente perspectiva. Pues, aquí está la cosa, y aquí empiezan las preguntas que son retóricas, son preguntas que incluyen la respuesta. En otras palabras, él no hace estas preguntas para esperar a ver qué piensa la mayoría o es una sesión de negocios y a ver, vamos a votar. No, Pablo está simplemente usando estas preguntas porque ya dio la respuesta. La respuesta fue este mandato. Dice, ¿qué asociación tiene la justicia y la injusticia o la iniquidad? ¿O qué comunión hay entre la luz y qué cosa? Y las tinieblas, no se pueden mezclar. Entonces, estas preguntas incluyen varias cosas. La cuestión de cómo somos reconciliados con Dios, y eso lo expliqué hace un momento, porque cuando hablamos acerca de esa justicia e iniquidad, justicia e injusticia, que no hay relación entre ello, piensen en términos de cómo la relación con Dios, una vez más, es instantánea, pero también es progresiva. Soy salvo y continúo siendo salvo, completamente salvo, y cuando fui salvo, sí, porque es reconciliación con Dios, lo que sucedió es que mi espíritu, el cual estaba muerto, ha sido traído a vida. Esa experiencia es instantánea. El hombre pasa de muerte a vida, el hombre pasa de tinieblas a luz admirable instantáneamente. Esto se le conoce como una posición en Cristo. ¿Sí? Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 1, que no hay condenación para los que están en Cristo.
¿Me explico? Estamos en Cristo. Es una posición, es una cuestión en la cual literalmente fuimos posicionados a través de Cristo. Vean esto. Entonces, esa es una. Lo que produce ahora es algo que empezamos a poseer a Cristo. Entonces, ya estoy en Cristo y empiezo ahora sí. Piensen esto es a nivel de locomotora. Esto que está aquí es lo que se refiere a la cuestión de los vagones y eventualmente el cabús. Ahora gradualmente empiezo a pensar como Cristo y gradualmente empiezo a sentir como Cristo, independientemente cuál sea mi entorno. Soy bombardeado por esto, me sucede esto, soy presentado con esta tentación, eventualmente hay dolor en mi vida. Todo lo que está pasando, progresivamente estoy poseyendo, estoy activando la mente, el sentir de Cristo. Cuando Pablo está hablando acerca de qué comparación entre la justicia e injusticia, Pablo aparentemente está hablando acerca de esto. En otras palabras, está hablando a la iglesia, lo cual ya están posicionados, pero es una iglesia que está batallando ¿en qué cosa? En poseer. Entonces es una iglesia, otra vez, que por lo que estamos leyendo, está siendo gobernada por el cabús. Está siendo gobernada por los sentimientos, está siendo gobernada por los pensamientos y no por el Espíritu de Cristo. Ya le sucedió, pero no le está sucediendo. ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial o Satanás? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Usé el ejemplo del matrimonio hace un momento, pero el mismo ejemplo puede ser entre un maestro con un alumno, entre un supervisor con un trabajador, en la manera en que vamos a elegir a un presidente en un par de meses. Estamos en agosto, septiembre, en 3 meses elegimos un presidente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo te relacionas como ciudadano con un gobierno? ¿Cómo lo haces? Cuando conduces y vas en la carretera, sí, la manera en que te relacionas, piensen en términos de relación, porque Pablo está diciendo, ¿qué relación hay entre estos componentes? Cristo con Satanás o un creyente con un incrédulo. ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con quién? La comparación, está hablando de ejemplos, ¿verdad? El templo con ídolos, porque nosotros, aquí está el punto, porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Lo que está haciendo el apóstol Pablo, otra vez, una iglesia gobernada por el cabús, en lugar de ser gobernada por la locomotora, está tratando de que ellos entiendan con él, que vean la perspectiva que está presentando, donde importante que es para el judaísmo, y lo fue, que el templo era el lugar donde Dios perdonaba pecados. Y gracias a Dios por ello, era necesario derramamiento de sangre, sus prácticas religiosas, venían, traían su sacrificio, literalmente el animalito era sacrificado, la sangre derramada y el pecado era perdonado. Pero esto lo hemos dicho muchas de las veces, el Antiguo Testamento o la ley no están mal, están incompletos. Porque eventualmente quien se va a aparecer va a ser literalmente el que fue considerado el templo de Dios, que es Cristo. Y se va a presentar Él no para traer un animalito o para traer el sacrificio perfecto. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Él fue el sacrificio. Él literalmente se posicionó en un altar, en una cruz, y su sangre fue derramada. El hablar que nosotros, ahora nosotros, ¿quiénes somos nosotros? No los que sacrificamos, somos el templo de Dios. Esta es la implicación, y estamos batallando con esto, es que para nosotros ser declarados el templo de Dios implica que si Cristo tuvo que venir al altar y ser sacrificado para que una vez y para siempre el pecado del hombre fuera perdonado, escuchen lo que voy a decir, esta experiencia fue necesaria y la celebramos, y gracias a Dios por la remisión de pecados, gracias a Dios por la obra de expiación, decimos, o sea, su sangre perdona todo pecado que es confesado. Pero parte del propósito es que nosotros ahora somos templos de Dios, porque así como Cristo vino y literalmente se posicionó, Cristo vino y voluntariamente se entregó por nosotros, es el llamado de nosotros. Entonces, como cristianos, por eso no traemos animalitos aquí a la iglesia o al templo. ¿Por qué? Porque Cristo ya sacrificó, bien lo que voy a decir, porque ahora cuando entramos, no entramos solamente para recibir el perdón de pecados, que es necesario, pero hemos venido para convertirnos, de acuerdo a Pablo, Romanos capítulo 12, en sacrificio vivo, en sacrificio, ¿qué cosa? Santo, y en sacrificio agradable a Dios. Entonces, ahora nosotros somos copartícipes con Cristo en el sacrificio. Ahora he cedido mis derechos, ahora no existo para mí. Ahora Pablo dice que lo que vivo lo vivo en la fe, en aquel que me amó. Entonces, aquí es donde él está ayudando a esta audiencia a entender que esto fue importante, pero esto era la meta.
La meta no es simplemente evitar o evadir pecado. La meta no es simplemente estar a cuentas con Dios y ya confesé, ya he hecho. Es importante hacer eso, pero la meta es entender que lo que Cristo se convirtió es lo que ha convertido a la iglesia. Entonces, por eso es que somos, ¿qué cosa? ¿Qué somos? No solamente somos perdonados, ahora somos justificados, ahora somos hechos completamente nuevos, y la implicación de Dios es que Pablo está usando un lenguaje que se aplicaba a la nación de Israel, ahora lo aplica al pueblo de Dios, y por eso está terminando diciendo esto. Somos el templo del Dios vivo, ¿sí? Entonces la implicación es que morimos para vivir, y otra vez suena contradictorio, pero es un misterio. Morimos para vivir, ¿verdad? Por eso Él es el Dios vivo, y termina diciendo esto: y como Dios dijo. Esto es lo que se llama autoridad apostólica, porque aquí es donde Pablo está tomando las promesas que Dios, en otras palabras, si observan esto que está aquí, ¿sí? Después de poner esos dos puntitos, está por mencionar lo que dijo Dios al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Está hablando de Isaías. Y lo que Pablo está haciendo es que está tomando las palabras que Dios originalmente dio a la nación de Israel, ahora se las está dando a un grupo de gente, que hay un montón de gente que no son judíos, que son gentiles. ¿Qué es el punto? Que lo que está haciendo Pablo, está tomando las promesas de Dios dadas originalmente ¿a quién? A la nación de Israel, a los que tienen un color de piel específico, en un grupo étnico, pero ahora se los da y la aplica al Israel espiritual. Y el Israel espiritual somos precisamente la iglesia. Entonces Pablo está usando esa misma autoridad. ¿Qué es lo que les dijo? ¿Cuál fue la promesa? La promesa, y esa es la razón por qué no podemos unirnos en yugo desigual, es porque Él habita entre nosotros. ¿Y Él habita cuándo? Desde una vez y para siempre. Él es el que anda entre nosotros, y Él es el que se ha convertido en nuestro Dios, y eso nos hace a nosotros ser el pueblo de Dios. Entonces, esto es lo que determina, o esta es la razón por la cual no puede haber relación entre el templo de Dios y los ídolos. Esta es la razón por la cual no podemos otra vez ver nuestras vidas en esas características donde hablamos acerca de Dios con Belial, de lo que es el creyente con incrédulos. Esta es la razón por qué no podemos unirnos en yugo desigual. Esta es la razón por la cual, si ahora al saber que le pertenecemos, que somos el pueblo de Dios, la importancia de eso es que lo que obtenemos al final es intimidad con Dios. Porque hablar de que Él va a habitar entre nosotros, Él va a andar entre nosotros, es que Él es nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. No hay religión en la historia de la humanidad, no hay ninguna religión que pueda hacer esta afirmación en la relación del Dios con su gente. Nunca, excepto el cristianismo. Es lo único que lo puede hacer. ¿Qué produce ello? Bueno, eso es lo que produce. Produce un conector o una conexión gramatical. En inglés es la palabra therefore. Por lo tanto, basado en lo que acabo de decir, entre paréntesis, antes de decir lo que acaba de decir, esto que está aquí abajo, ¿sí? Esta descripción que le dio Dios al pueblo de Israel, no se la dio porque Israel lo merecía, no está diciendo esto porque Israel es una nación obediente. En medio de desobediencia, en medio de dificultades, en medio de perdición, en medio de calamidades, eso es lo que afirma el Señor. Entonces aquí está mi punto. Piensen, procesemos esto a través de una manera personal. ¿Cuándo? No, sí, pero cuando atravesamos el valle de sombra de muerte, cuando la cosa se ve diferente, se ve con dificultad, cuando hay pérdidas, cuando hay situaciones irreversibles en la vida y clamamos a Dios, ¿encontramos esa plenitud simplemente por esto o encontramos plenitud hasta que Dios responda a lo que le estoy pidiendo? Una vez más, en otras palabras, ¿hemos llegado al punto en el cual como cristianos de decir, bástate en mi gracia? Hemos llegado al punto en el cual hemos entendido que si somos sacrificios vivos, santos y agradables a Dios, nuestro propósito en la tierra es literalmente el poder vivir de la manera en que Cristo vivió, para mostrar al mundo que para el cristiano, cuando atravesamos dificultades, para el cristiano es que esas dificultades se convierten en el vehículo para reconocer quién es Dios en medio de mi fragmentación, en medio de mi limitación, en medio de mi luto. Puedo proclamar a las naciones que el Dios de la Biblia es digno de ser adorado. Y menciono todo esto otra vez porque aquí está lo que implica ahora. Por lo tanto, basado en todo esto, necesito que hagan algo. ¿Qué van a hacer? Tienen que salir de medio de ellos. No pueden seguir negociando su perspectiva, su convicción, su estilo de vida. Salgan de en medio de ellos y apártense basado en lo que está diciendo literalmente
el Señor. Esta afirmación de lo que está diciendo el Señor es lo que nos habla acerca del amor incondicional de Dios. Sí, porque observen, está diciendo, hey, dice el Señor, y no toquen lo inmundo y yo los recibiré. Entonces, el apartarnos de lo que hemos estado hablando, el apartarnos, la habilidad de apartarnos es precisamente que Dios ha escogido que en medio de las naciones, en medio de una comunidad que es parte del problema, Dios los ha apartado, y Dios escoge a Abraham, escoge a su descendencia, escoge a una nación completa que no era nación, los escoge. Si tú eres salvo esta mañana es porque Dios tomó esa iniciativa, pero esa iniciativa, basado en lo que estamos leyendo, tiene limitaciones. Y no voy a regresar a la imagen del tren, pero piensen en el tren. El tren, para que tenga su función y realmente cumpla su propósito, tiene que caminar en medio de, ¿qué cosa? Las vías. ¿Me explico? Si lo sacas de las vías a ese tren, no te sirve, inclusive se va a caer, yo voy a argumentar. Derail se dice, cuando un tren se sale y se desborda de eso. ¿Qué es el punto? Que esas vías que literalmente determinan hacia dónde va el tren, es lo que yo consideraría que es la relación condicional. Hoy en día, trágicamente, muchos queremos que Cristo gobierne la locomotora, oramos para que nuestros hijos sean conducidos por Cristo, pero vivimos un cristianismo donde queremos movernos fuera de las vías del tren, vemos las vías del tren como limitación, a mí nadie me dice a dónde voy a ir, ¿me explico? Mientras yo sea el conductor del tren, hey, puedo invitar a Dios a que se suben los vagones, y se porta mal Dios, lo mando al cabús. Y si realmente la vida no tiene sentido, lo saco del tren, porque este es mi tren. Así es como hemos actuado, es como está actuando la iglesia. Y parte de la confusión es que la iglesia, la cual había sido escogida, donde no solamente el pueblo de Dios tenía acceso al templo para sacrificar, pero a través de Cristo, que es el templo de Dios, nos ha hecho templos vivos al Señor. Pensamos que eso significa que no solamente Dios nos amó incondicionalmente, pero Dios se relaciona con nosotros incondicionalmente, que no importa lo que hagamos, no importa si nuestro matrimonio está gobernado por el cabús, no importa si mis finanzas son gobernadas por lo que siento o lo que pienso. ¿Me explico? Entonces creamos esta tensión, creamos esto que es completamente no saludable al olvidarnos que toda relación incondicional, que es amor que sentimos por los hijos, por el cónyuge, tiene que tener condiciones. Una relación sin condiciones es una relación que eventualmente amor se lleva a un abuso o a un abandono, porque no hubo ¿qué cosa? Inclusive la experiencia perfecta de esto es Cristo, el cual dice la palabra de Dios que Él nos amó, y su amor por nosotros, Él se condicionó a sí mismo. ¿Cómo lo sé? Lean, antes de que se acabe este día, lean Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 11. Y es donde Pablo dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, el cual no consideró, ¿qué cosa? El ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que es lo que hizo. Cristo se condicionó a sí mismo y decidió nacer, aquí está la condición, decidió nacer en el vientre de una jovencita y se condicionó, ¿verdad? Y se condiciona que después de ese periodo de embarazo que María experimentó con cualquier otra mujer embarazada, eventualmente Cristo nace. Y ese nacimiento, cuando Cristo nace, literalmente es un bebé, es un recién nacido que dependía 100% de la vida de sus padres, como todo bebé. Y se condicionó a sí mismo que eventualmente tiene que ser circuncidado, se condicionó a sí mismo que eventualmente tiene que ser educado, tiene que ser enseñado cómo hablar, y es enseñado en el templo, es llevado al templo, y él se posiciona debajo de líderes religiosos para ser instruido en la palabra de Dios. Cristo se condiciona a sí mismo que hasta los 30 años de edad es cuando se lanza a hacer su ministerio terrenal, y en esa experiencia de lanzamiento va ante Juan el Bautista y le pide ser bautizado. Y Juan dice, no, tú bautízame a mí. Y dice, no, tengo que ser bautizado para cumplir las condiciones que mi Padre estableció desde el principio de la historia, cuando Él reveló la ley, y a través de la ley Él reveló la manera en que se iba a relacionar el hombre con Dios, y Cristo se posiciona y se condiciona. Entonces la pregunta realmente es esta: ¿cuáles son las condiciones de la iglesia? ¿Cuáles son las condiciones del cristiano? Porque en el mundo en que vivimos hoy en día esta palabra es negativa, número uno, y número dos, pensamos de la otra manera. Pensamos que realmente lo que la iglesia existe para darme mis perks. ¿Qué es perks? Mis beneficios. Entonces, si yo me bautizo, si yo soy parte de la iglesia, ¿es para qué cosa? Para los beneficios. ¿Me explico? Entonces, el beneficio probablemente más atractivo es que vamos a ir al cielo cuando muramos. Y gracias a Dios por ello. Pero una vez más, ¿ven la mentalidad cómo automáticamente le hemos cambiado?
Si me quedo casado contigo es para que me beneficies. Si se trata, y toda relación la empiezas a mover a través de algo que está incondicionado. No funciona. Nunca ha funcionado. Lo que llamamos law enforcement, ¿sí? Todo nuestro sistema de policías, de ejército, existen porque tiene que haber. Si no hay condiciones, ¿cómo se llama esto? Cuando no hay condiciones. ¿Anarquía? ¿La ley del más fuerte? Entonces, no puede ser de esta manera entre el pueblo de Dios. Yo seré un padre para ustedes, versículo 18. ¿Y ustedes qué van a hacer? En otras palabras, si estoy dispuesto a condicionarme, ¿sí?, ante Dios, ¿qué es el beneficio de ello? El beneficio, ese es el beneficio de que yo, dice el Señor, voy a ser un padre para ustedes. Y ustedes serán para mí mis hijos y van a ser para mí mis hijas. Esto es lo que dice el Señor Todopoderoso. Este tipo de enseñanzas no le hacemos justicia a nosotros como cristianos por esta razón. La tensión racial que hay aquí. Cuando hablamos de Corintios, estamos hablando de una iglesia fuera de Palestina, estamos hablando de una iglesia posicionada en contextos completamente mezclados, completamente diversos, con bastante tensión racial, y el hecho de que Pablo esté diciendo la palabra ustedes, la palabra varón y dama en este contexto es completamente revolucionario. ¿Por qué? Porque el judío estaba acostumbrado a que el evangelio y la bendición de Dios era ¿para quién? Para nosotros, no para los gentiles. No puedes decir ustedes cuando hay un montón de gente que todavía no se han circuncidado, un montón de gente que literalmente no han sido bautizados, porque el judío tenía que, para pasar de gentil a judío tienes que bautizarte a ti mismo. Y número 3, ninguno de ellos ha traído sacrificio al templo. Entonces, es lo que se llama proselitismo. Cuando traes a alguien de un partido político a otro partido político, en la política, a eso se le llama proselitismo. Entonces, el judío practicaba el proselitismo y el judío estaría más de acuerdo en esto, que Pablo le dijera esto a toda la iglesia, siempre y cuando, en la cuestión de que sean cristianos, no, tiene que ser judío para ser cristiano. Están escuchando cómo la mentalidad de nosotros es esta. Relaciono con Dios, el amor que Dios siente por mí, pero cuando se trata de Dios, relacionarse con ustedes, hay que poner condiciones. Pero conmigo, no. Con mis hijos, no, porque, me explico, porque Dios nos ama. Pero con ustedes, Dios tiene reglas. Es lo que los judíos estaban haciendo y Pablo está diciendo, no más de esas reglas. Porque las reglas es literalmente la persona de Cristo. Él siente esas reglas. Por lo tanto, él habla acerca de esta relación familiar que estamos hablando. ¿Qué es el punto? El punto es este. El punto es que el lenguaje de familia que está usando el apóstol Pablo es para recordarnos que la razón por la cual somos el pueblo de Dios es porque somos, ¿qué cosa? Responsables de la salud. Y otra vez, aquí voy a ser un poquito sarcástico, pero lo voy a decir como quiera. Yo no estoy en contra cuando la gente se queja o la iglesia se queja de que sus pastores no los atienden y no cuiden de ellos, porque es un privilegio hacerlos y es como si mis hijos, a mí en lo personal, me dijeran que he sido negligente con ellos. Tenemos que atenderlos. Pero parte de la atención pastoral para con una iglesia es ayudarle a la iglesia a entender no solamente cómo fue salva, pero para qué. Y menciono todo esto porque en cuestión de esa relación que tenemos familiar es ayudarle a entender a la iglesia que eventualmente estas palabras se fusionan por naturaleza y es cuando en lugar de ser gobernados por la locomotora somos gobernados por, ¿qué cosa? El cabús. Entonces la iglesia empieza a moverse literalmente en reversa y es guiada por el cabús. Vea lo que voy a decir. Es cuando la iglesia es fácil para ser ofendida o sentirse ofendida. Es cuando busco una iglesia que supla mis necesidades y si ustedes no lo hacen voy y busco otra iglesia. ¿Por qué? Porque trágicamente se nos ha olvidado, ¿qué cosa? La razón. Si alguien está teniendo problemas matrimoniales, cuando viene a buscar consejería, la consejería matrimonial es ayudarle al matrimonio a reenfocar su atención con respecto a la salud. Soy responsable de que mi matrimonio sea saludable y a lo mejor parte de esa salud o responsabilidad es hacer algo con respecto al abuso que está trayendo mi cónyuge a mí, sea emocional, sea espiritual, cualquier. Entonces, ponerle un alto probablemente esa es la salud. Mi punto es simplemente esto, que Pablo está hablando acerca de esta experiencia de, otra vez, una relación de familia en la cual es la razón por la cual la iglesia es saludable y, otra vez, soy responsable de que la iglesia crezca.
Es parte de mi responsabilidad. Y Pablo está diciendo, eso sucede desde un componente de familia. Por lo tanto, versículo 7, aquí terminamos. Por lo tanto, ya se acabó el 6, ese es el 7. Por lo tanto, basado en todo ello, amados, observen el lenguaje, amados, teniendo estas, ¿qué cosa? Una palabra, lo que no está garantizando Pablo es que si hacemos todo lo que hemos hablado, ¿sí?, entonces la iglesia va a cambiar, va a ser saludable. No, independientemente hay promesas. Y basado en las promesas, ¿sí?, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor al Señor, porque eso es lo que estaba ausente. Hermanos, estas promesas que estamos hablando es simplemente, esta es la promesa, dada desde Abraham, dada desde su familia, dada a la nación de Israel, dada a la iglesia, y tanto Abraham como sus hijos, como la nación de Israel y como la iglesia hemos fracasado. ¿En qué cosa? Esta es la promesa. La promesa fue que te estoy escogiendo Abraham, estoy escogiendo tu descendencia, estoy escogiendo toda una nación y eventualmente aquellos que no son nación, que son los gentiles, los voy a incluir con un propósito. No es para que eviten el infierno y vayan al cielo. Eso está incluido. ¿Cuál es la razón que los voy a escoger? Esa es la razón. Para que ustedes sean mis representantes en un mundo que no sabe que necesita de mí, de un mundo que eventualmente va a ser juzgado, en un mundo en el cual su problema, el mundo en que vivimos, no es que no sepan que Dios existe, pero aún a sabiendas han escogido literalmente restringir el conocimiento a Dios, han idolatrado el cabuz, donde ahora lo que sentimos es lo más importante, lo que yo pienso es lo más importante, y si Dios existe, tiene que bendecir mis sentimientos, y si Dios existe, tiene que endorsar mis pensamientos. En esa cultura, él está diciendo, la promesa de Dios, ¿sí?, teniendo las promesas. ¿Qué promesas? De que tendremos la habilidad de tomar decisiones a través de la perspectiva de Cristo, donde literalmente en el pasado el pueblo venía a un templo a sacrificar. Eventualmente Cristo vino y se convirtió en el templo de Dios porque fue el sacrificio perfecto y nos ha hecho templos del Dios viviente. Entonces la promesa es que somos literalmente la esencia, el aroma de Dios. Esa es la promesa. El precio a pagar, ya lo hemos hablado, es bastante alto, porque el precio a pagar es que cuando venimos a Cristo, pusimos nuestra vida en el altar, fuimos sacrificados, no vivo yo no más. Pila bautismal es un simbolismo de ¿qué cosa? De un sepulcro, ¿verdad? Soy sepultado, no más de lo que me hicieron, no más de lo que, nada de eso puedo gobernar. La implicación de ello es que ahora literalmente esto que está aquí implica que ahora literalmente mi vida, el resto de mis días se vive en el altar. Por eso es que Pablo dice, presenten nuestros cuerpos como si fueran sacrificio vivo, sacrificio santo, sacrificio agradable a Dios. Esto es lo que Pablo está pidiendo de la iglesia, que demos el fruto que fue preestablecido delante de la fundación del mundo. Este fruto son las características de Cristo a través de su iglesia. Y aquí está la palabra que quiero que se lleven, es la palabra amados. Esta palabra amados para mí fue de suma importancia, porque este contexto de amados es el título que Cristo recibió por lo menos 2 veces. Acabo de hablar de ello. Una es cuando sale del agua, fue bautizado por Juan el Bautista, sale del agua y una paloma desciende del cielo y dice, este es ¿qué? Mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. La otra ocasión va a ser la transfiguración. En la transfiguración se oye la voz audible del cielo diciendo, este es mi hijo amado. Es el mismo título que está usando el apóstol Pablo para decir a la iglesia. ¿Quiénes somos nosotros? Somos los amados de Dios. ¿Por qué? Porque esa es la palabra que significa en el Antiguo Testamento Gesed, en el Nuevo Testamento ágape. Es la misma palabra de amor, la cual habla del amor establecido. El amor que es, ¿qué cosa? Fiel. Y el amor que está basado en un pacto. Entonces, la razón por la cual tú y yo esta mañana podemos ser amados no es porque nos hemos convertido en personas amorosas. No es porque realmente somos monedita de oro y le caemos bien a todo el mundo. La razón por la cual somos amados es porque hay un pacto, hubo una promesa que se llevó a cabo antes de la fundación del mundo en una conversación única entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dentro de esa conversación, porque Dios tiene un corazón misionero, porque Dios desea amar a su pueblo, y ese amor produjo condiciones. Aquí están las condiciones. Es que el Padre le iba a entregar al Hijo los que iban a ser salvos.
La condición es que el Hijo tenía que dar su vida en rescate por aquellos que iban a ser salvos. Entonces, esa relación de amor produjo condiciones. Las condiciones nos posicionan como amados de Dios y a raíz de ello, ahora deseamos, anhelamos limpiarnos de toda, ¿qué cosa? Inmundicia. Deseamos limpiar toda inmundicia de la carne y del espíritu y deseamos ser perfeccionados a la santidad en el temor de Dios. Esta es la obra basada en la promesa que nos posiciona como el pueblo de Dios. Dios permita, Dios es lo que esperamos que nos suceda, es que tratemos de hacer después de la coma todo esto sin antes entender que somos amados porque Cristo fue despreciado. Somos parte de las promesas y del pacto porque Cristo se cumplió, se hizo el cumplimiento del pacto y Él recibió el castigo como si Él hubiera violado ese pacto. Entonces, esto que está aquí es el producto del principio que Pablo continúa exhortando a la iglesia a través de los siglos.